Hola, buenos días. Soy Luis Calderón y formo parte de la Comisión de Comunicación de la Tabacalera de Lavapiés. Es un centro social autogestionado del centro de Madrid. Espero que esté muy bien y cuidándose mucho. Y, en fin, quiero empezar agradeciendo a la red de centros culturales de la Agencia Española de Cooperación Internacional por dejarme compartir estos extravagantes conceptos de autogestión que hoy vamos a ver en esta intervención. Esta mañana os quería comentar una cuestión concreta que me ha pasado y que puede tener que ver con este asunto de la autogestión, y es que me he desviado de la ruta habitual que hago para venir y he pasado por delante de un edificio del que hacía años que no pasaba, y se trata de la farmacia militar. Es, un, es una cuadra de unos 100 metros de lado, es decir, unos 10.000 metros cuadrados de superficie, en la que dentro de sus muros hay una serie de edificios. Es un edificio antiguo de principios del siglo XX que lleva cerrado años. Yo hace tiempo que he pasado por allí y lo he visto siempre cerrado. Me he parado y le he sacado unas fotos que igual después tenemos tiempo y os las muestro. Con esto quería llegar, os quería comentar un hábito que solemos adquirir, que es pasar por delante de un edificio oficial en el que vemos ayuntamiento o vemos Ministerio de Defensa o vemos administración pública y pensamos, bueno, pues esto es oficial, no nos atañe, no es algo que tenga una relación directa con nosotros y con nosotras. Pero el caso es que después de estos 10 años de desarrollo del proyecto de la tabacalera y de la autogestión, hemos cambiado un poco esta perspectiva, y cada vez que pasamos por uno de estos edificios cerrados, si están abiertos, naturalmente es otro asunto completamente distinto, están prestando su servicio público y nada que objetar, sensacional, pero si los vemos vacíos nos da como una especie de sensación de: aquí podríamos hacer un montón de cosas, aquí hay un montón de ideas y un montón de gente que podría estar desarrollando sus actividades. Y esto es un poco lo que nos pasó con la tabacalera en su momento. Al pasar por allí, una fábrica de tabacos cerrada en 2010, no, cerrada en el año 2000, nos dimos cuenta de que las carencias que había en el entorno en cuanto a servicios sociales y dotación cultural, pues podía tener sentido el que las asociaciones vecinales, que en esta zona son bastante potentes, se hicieran cargo de este sitio y lo devolvieran a la ciudadanía en forma de oportunidades de desarrollo de proyectos. Y en fin, pues así fue. Nos pusimos manos a la obra porque no es fácil, no en todos sitios se cuentan con centros culturales como, por ejemplo, de AECID o de otras instituciones, y a veces la gente tiene que fabricarlos. Así que, pues bueno, un poco la idea de esta intervención es compartir nuestra experiencia para ver si puede ser útil, de manera que en algunas comunidades, en algunos grupos, en algunas ciudades, oriente y dé un poco de idea de qué camino se puede seguir y qué es lo que nos funcionó a nosotros en la tabacalera. Entonces, como os decía, utilizando la tabacalera como base, como ejemplo sobre el que desarrollar este tipo de cosas y desde donde extraer las conclusiones que han funcionado y un poco también las que no han funcionado, pues vamos a ver cómo se ha desarrollado este extravagante experimento, como os decía. Si os parece, voy a compartir una pantalla porque nos va a facilitar las cosas y va a ser más ilustrativo. Así que os voy a enseñar primero este espacio increíble que es... se ve, ¿verdad? Se ve la pantalla compartida. Sí.
Genial. Sí. Bueno, pues como os decía, este es el edificio de la Tabacalera. Es un neoclásico industrial de finales del siglo XVIII y está protegido como bien de interés cultural. Está en el mismo centro de Madrid. O sea que os podéis imaginar un poco el valor, digamos, que tiene patrimonial y el valor artístico. Esa zona que veis resaltada en azul es el área que el Ministerio de Cultura nos cedió a la asociación Centro Social Autogestionado La Tabacalera de Lavapiés para poder desarrollar este tipo de actividades. Fue un trabajo que llevó 10 años. Llevó 10 años desde el 2000 que cerró el edificio como fábrica en sí mismo, donde en su momento estuvieron operando hasta 6.000 mujeres cigarreras, un equipo bastante activo en cuanto a derechos sociales y en cuanto a igualdad en toda Europa, podríamos decir. Y desde que cerró, pues el edificio adscrito al Ministerio de Cultura tuvo diferentes planes futuros, diferentes usos, hasta que se pensó que iban a construir el Museo del Audiovisual. Esto se planteó pues, a mediados de la primera década de los 2000, pero cuando llegó la crisis, pues naturalmente sin recursos por parte de la administración pública, se quedaron con ese proyecto, digamos, metido en un cajón, pero el barrio seguía necesitando este tipo de dotaciones en cuanto a servicios sociales y en cuanto a servicios culturales. De forma que finalmente en el 2010 se llegó a un acuerdo, por un lado, por parte del Ministerio, porque veían que no podían desarrollar ese proyecto de museo y también ante las posibilidades de ocupación y por acallar un poco las algaradas callejeras, se tomó la decisión de firmar este acuerdo por un año con la asociación para poner a disposición de la ciudadanía esos espacios comprendidos en esos 9.000 metros para desarrollar actividades socioculturales. De forma que, en fin, se hicieron trabajos de rehabilitación, se puso la cosa en marcha, hasta que hoy en día pues están recibiendo, pues como podéis ver, 250.000 de visitantes al año, dentro de un barrio muy, muy peculiar, de los más multiculturales de Europa, con más de 90 nacionalidades, y en el que se desarrollan de forma gratuita 500 eventos al año. Ahora, naturalmente, en las condiciones de pandemia en las que estamos, pues no hay actividad pública, pero sí se siguen desarrollando talleres a nivel interno y de rehabilitación del edificio. Así que, pues bueno, como os decía, son 9.000 metros cuadrados en el centro de Madrid, con 30 colectivos activos que desarrollan sus actividades de forma gratuita y en el que estamos ahora, pues, desarrollando un nuevo modo de interacción y un nuevo modo de desarrollar estas actividades en el contexto tan peculiar que nos ha tocado vivir en el 2020. Entonces, como os comentaba antes, aquí en la imagen podéis ver que era un espacio desolado que amenazaba ruina, pero si unimos el espacio con los usuarios y con un asociacionismo vecinal potente, y a través de la autogestión, si contamos adicionalmente con unos principios básicos como son la inclusión, la horizontalidad a la hora de tomar decisiones, la sostenibilidad en el uso de los materiales y la rehabilitación, y basados en la colaboración, en la estrecha colaboración entre todas las personas, pues finalmente fuimos capaces de poner en marcha el proyecto y empezar a recibir visitantes, que son, pues, naturalmente la base del proyecto, el que la gente pueda disponer de un espacio donde desarrollar sus proyectos.
La tabacalera tiene como dos áreas diferenciadas, aunque complementarias. Por un lado, hay una labor social importante en cuanto a servicios que no están siendo prestados por la administración pública, como puede ser asesoría jurídica gratuita. También tenemos un gabinete de apoyo psicológico, también gratuito, psicología solidaria lo llamamos, talleres de idiomas y una serie de actividades gratuitas, como os digo, que están orientadas a dar apoyo social, de soportar ese tejido tan complejo que es el que convive dentro de Lavapiés Embajadores. Este centro de Madrid, que ha pasado, como os digo, en 15 años de ser un barrio medio marginal, pues a convertirse en una especie de Hollywood, ¿no? Dentro del esquema y de nuestra estructura que soporta el centro, después de los visitantes tenemos los colectivos. Los colectivos son una especie de... son como los ladrillos del centro social, que son una serie de departamentos que desarrollan algún tipo de actividad concreta. Puede ser actividades musicales, artes escénicas, artes visuales, puede ser construcción, reciclaje, taller de bicicletas, como es este que vemos en la imagen. Entonces son una serie de actividades específicas que se desarrollan en un espacio y dentro tienen una serie de talleres que lo componen. Los colectivos, digamos que son los que se encargan del mantenimiento del centro, del espacio, porque en la tabacalera no existe ningún tipo de subvención o apoyo por parte de entidades ni públicas ni privadas, y todas las actividades de mantenimiento y del funcionamiento cotidiano se desarrollan gracias a la colaboración de cada uno de los colectivos, que naturalmente para formar parte del centro tienen que comprometerse con una serie de compromisos que son los que les permiten disfrutar de ese espacio para desarrollar su actividad, que puede ser musical y de ensayo, pero necesitan ofrecer además de forma gratuita una serie de talleres y cursos de una manera regularizada. Entonces, tú tienes tu espacio, puedes ensayar, puedes desarrollar tu actividad, pero estás obligado a compartir ese conocimiento del que tú, digamos, disfrutas con otra gente que pueda venir como visitantes. Después de los colectivos tenemos las comisiones, que, digamos, son los departamentos que se encargan de la gestión cotidiana del centro. Actualmente tenemos 6 comisiones que son economía, convivencia, programación, infraestructura, una serie de departamentos que salen de los colectivos. Es obligatorio que cada colectivo aporte personas a estas comisiones y desarrollan la actividad cotidiana de mantenimiento, como organizar los turnos de cuidado, velar por la mejor convivencia entre cada una de las personas o encargarse de las redes sociales o de la comunicación a nivel instituciones. Y en fin, pues como habíamos comentado antes, ninguna de estas actividades es remunerada. Finalmente, en la cima, digamos, de esta pirámide horizontal que contamos en nuestra organización, contamos con la asamblea. En la asamblea es donde se toman las decisiones globales que afectan al conjunto de los colectivos y al conjunto del centro. Es una asamblea soberana, que sus decisiones están por encima incluso de la forma jurídica de la Tabacalera de Lavapiés como asociación, que tiene su correspondiente junta directiva, pero la asamblea, sus decisiones están por encima de esa junta directiva.
En la asamblea las decisiones se toman por consenso. Es decir, si hay alguna persona que ante una propuesta tiene alguna duda, no se puede aprobar esa propuesta o ese nuevo proyecto si hay alguna persona que plantea dudas. De forma que cuando se da uno de estos casos, entre todas y entre todos, pues tenemos que conseguir que esta persona exponga cuáles son sus reticencias y buscar una fórmula alternativa que pueda satisfacer a todas estas sensibilidades. Es en cierto modo tedioso y nos lleva muchas veces horas y horas y horas y días incluso y varias asambleas llegar a conclusiones sólidas y consistentes, pero de alguna forma nos garantiza que las decisiones y el rumbo que toma la tabacalera de Lavapiés forma parte de una especie de inteligencia colectiva que no está dirigida por ningún tipo de interés específico por parte de un grupo o por parte de algún sector del centro. Y, en fin, pues con este trabajo que hemos ido desarrollando, nos encontramos en el 2018 que Lavapiés ha pasado de ser, como os comentaba antes, ese barrio marginal y peligroso y chungo, como se dice en Madrid, del centro, a ser el barrio más cool del mundo, según una publicación de turismo que se llama Time Out. Entonces, esto, aunque puede ilustrar de alguna forma el hecho de que este sistema de gestión y esta forma de nueva gestión de lo institucional, esta nueva forma de llevar espacios públicos pueda funcionar, pero de todas formas el tema de que Lavapiés sea premiado, galardonado con esta distinción es un premio, digamos, envenenado, porque otro de los problemas que está sufriendo el barrio es el tema de la gentrificación. Entonces, si Lavapiés se convierte en muy cool, pues hay un montón de familias y un montón de gente mayor que está viviendo en el barrio desde hace decenas de años y tendrán que abandonarlo porque el alquiler ya no lo podrán soportar y porque un café, en lugar de costar, digamos, $1, pues va a costar $3 y cosas de este tipo. Pero, en fin, eso es asunto para otra reflexión. Y, en fin, ¿en qué situación nos encontramos? ¿Cómo estamos ahora? ¿Qué desafíos nos enfrentamos y qué retos tenemos que afrontar? La organización, como os digo, es bastante honesta y tiene así como un planteamiento muy legítimo, pero nos cuesta activar a la gente, nos cuesta la participación y más en estos momentos concretos en los que estamos, el que la gente se involucre y siga colaborando y siga desarrollando esas labores que tenían encomendadas, no solo disfrutar de ese sitio gratuito en el centro de Madrid, que es fantástico, sino además participar en la toma de decisiones y en la propuesta para conseguir un espacio mejor. Esto estamos trabajando en ello y buscamos, si estamos ahí decidiendo entre la vía, digamos, punitiva, de decir, oye, si no colaboras, pues entonces no dispones de tu espacio, o a través de la comisión de convivencia buscar herramientas un poco más proactivas y un poco más de mano izquierda, más dulces de animar esta participación y esta colaboración que naturalmente un espacio de 9.000 metros cuadrados sin subvenciones necesita. Por otro lado, llegamos al tema de la financiación, la relación con el dinero de la tabacalera. Como en cualquier estructura, el capital humano, digamos, es uno de los costes fundamentales de sus cuentas de resultados. En el caso de la tabacalera, en la que todos y todas colaboramos de forma desinteresada, de forma gratuita, digamos que los gastos son mínimos. Pues poner unas bombillas, comprar una máquina nueva, unos amplificadores o unas luces para los escenarios. De forma que nuestra economía es muy simple, muy sencilla, pero naturalmente sí existen momentos en los que necesitamos hacer desembolso de un dinero para pagar el seguro de responsabilidad civil
o para pagar el hosting o asuntos como suministros de Internet. Entonces, en estas circunstancias en las que estamos, nos vemos también obligados y obligadas a reflexionar sobre la relación que ha tenido hasta ahora la tabacalera con el dinero y la demonización que se ha hecho del euro, digamos, ¿no? Así que estamos mirando y reflexionando sobre este concepto de que el dinero en sí mismo no tiene por qué ser malo, sino el uso que se hace de él. Y en próximas asambleas y en próximas reuniones, pues tenemos una batería de propuestas y de puntos de reflexión para ver cómo podemos abrir de alguna manera la posibilidad de que empresas que cumplan con ciertos criterios de responsabilidad social corporativa, que no estén relacionadas ni con armas, ni con, en fin, una serie de casos y supuestos en los que naturalmente no nos gustaría su colaboración, pero, en fin, ver de qué manera podríamos resolver esto. Naturalmente, después tenemos el problema derivado de la crisis sanitaria del COVID-19, que en un espacio tan peculiar como la tabacalera, en el que lo presencial y el contacto personal es tan importante, nos ha obligado a reflexionar de manera profunda sobre cómo podemos seguir transmitiendo cultura y cómo podemos seguir colaborando sin contar con estas reuniones y con estos espacios de encuentro de los que veníamos disfrutando. De manera que buscamos una fórmula de que todos los talleres y todos los colectivos y actividades que tuvieran la posibilidad de desarrollar una actividad online, a través de la comisión de programación pudieran desarrollar estos proyectos de forma virtual. Que al principio, allá por primavera, en marzo o abril, renegábamos de una manera radical de toda posibilidad de virtualización y de digitalización, porque defendemos esta potencia que tiene la obra de arte en directo y la diferencia que existe fundamental entre encontrarte ante un cuadro de manera presencial o verlo en una foto. Lo mismo pasa con un concierto o con una obra de teatro. Sin embargo, las circunstancias pues, nos han obligado a darle una vuelta a este concepto y hasta ver cómo se desarrolla esta crisis y si podemos verla terminar pronto, pues mientras tanto nos vemos obligados pues, a dotarnos de una serie de pequeños equipos de streaming para poder desarrollar actividades online. Y finalmente, pues bueno, el reto al que nos enfrentamos ahora también pues es la consolidación de un modelo que viene funcionando durante 10 años y que ha servido también como inspiración a varias iniciativas a nivel internacional. Y a partir del año 2021 ya no existe una renovación del proyecto de la tabacalera de Lavapiés con el Ministerio de Cultura como tal, sino que hay que presentar un nuevo proyecto, de forma que nos encontramos en un momento crítico desde todos los ámbitos, por el tema sanitario, por el tema de renovación, por el tema de participación y una serie de historias que nos exigen, en fin, pues estar confiados, lúcidos, relajados y relajadas, pero siendo muy creativos, como se ha estado siendo hasta ahora, para buscar la fórmula de que el concepto de esta nueva gestión de lo institucional, que no lo he mencionado, pero se inició con el tema de las ocupaciones en los años 80 y dentro de nuestro espacio hay gente que forma parte del movimiento Ocupa y nosotros y nosotras lo respetamos profundamente, pero la vía que ha elegido la tabacalera de, digamos, estabilización de proyecto va más por los acuerdos y por llegar a un acuerdo con instituciones o con cualquier otro tipo de fórmula o de razón jurídica, porque nos da estabilidad. Entonces buscamos
buscamos a través de ese acuerdo y sin perder en absoluto la naturaleza y estos pilares básicos de los que habíamos hablado, de inclusión, horizontalidad, gratuidad, esa serie de valores, pero si las administraciones públicas son capaces de entender estos conceptos y cedernos un espacio, pues seguiremos estando encantadísimos de desarrollar estas actividades y prestar este servicio público que, por otra parte, nos parece valioso. Y en fin, pues no sé si queda por aquí alguna cosa más de las diapositivas. Ya no queda nada. Y, en fin, no sé si tendréis alguna duda o os gustaría preguntar algo. No sé si hemos recibido algunas preguntas. Sí. Bien, tenemos una pregunta. Tenemos una pregunta de Xenia Boxberg que nos pregunta los pasos sobre cómo abrir un centro cultural en un espacio abandonado. Los primeros pasos, condiciones básicas y qué se necesita. A este respecto hay cuatro... La receta tiene 4 ingredientes principales. Y esto yo creo que tiene sentido. En primer lugar, es fundamental el plan, el objeto. ¿Por qué se hace esto? ¿Qué beneficio legítimo y objetivo tiene para la comunidad? Y alineado además con los objetivos del territorio y de ese espacio, ¿de qué manera es útil? Esto tenerlo muy claro, que cuál es el plan, por qué es bueno y que de verdad sea consistente. Número 1, el plan. Número 2, el equipo. Es fundamental. Las personas involucradas en un proyecto de este tipo, además de necesitar muchos brazos, mucha fuerza, muchas manos, es muy conveniente contar también con el apoyo de personas relevantes en el ámbito de la cultura, la formación, las universidades, gente de prestigio, catedrático de economía o de ciencias sociales, personas involucradas que, digamos, sean capaces de asumir, digamos, una especie de no liderazgo, porque estos son proyectos muy horizontales, pero sí ante las administraciones públicas ofrecer una imagen de que es un proyecto respaldado por algunas personas que tienen una formación sólida. Con formación sólida no necesariamente tiene que ser reglada, no necesariamente tiene que ser formación académica. Personas que tengan el respeto de la comunidad. Pueden ser líderes indígenas o pueden ser, como os decía, doctores en filosofía, pero que sean personas que puedan argumentar muy bien y que tengan la capacidad de transmitir muy bien un concepto. En tercer lugar, junto con el plan, las personas que son el equipo, en tercer lugar tendríamos la paciencia. Esto es un tema, es una carrera de fondo. Aquí hay que desarrollar muy bien estas ideas, trabajar a largo plazo, ir sumando energías y sumando fuerza y sumando voluntades entre las asociaciones vecinales, entre el territorio, con las gentes con las que se pueda contar y las gentes a las que le pueda interesar un proyecto sociocultural. El plan, las personas, la paciencia y, por último, podríamos decir que es la paella, pasarlo bien, disfrutar. Es imprescindible que a lo largo de todo este trayecto, que puede ser largo y puede ser penoso, se disfrute, se comparta, se dé espacio para la diversión y para lo lúdico. Estar a gusto, compartir, pasarlo bien, cuidarse, quererse y disfrutar de momentos entre el equipo este. Porque si estos proyectos no arrancan en base a una estrechísima relación entre esa familia que se ha formado para
hacerlo crecer, muy difícilmente posteriormente se desarrollará, porque saldrán los intereses y saldrán temas de dinero y saldrán temas de tú trabajas más, tú trabajas menos. Si no hay una sincera colaboración entre estas personas y lo están pasando muy bien, muy bien, muy bien, se complica mucho la vida. Por tanto, podríamos hablar de estos cuatro puntos. El plan, las personas, la paciencia y disfrutar con el proyecto. Luis, si me permites, quería hacerte una pregunta. Claro. Sí, viene un poco en la línea de ese primer aspecto que abordabas de la planificación, en el sentido siguiente. Eh, ¿Cómo o qué estrategias desarrollan para hacer participar a la comunidad? ¿No? ¿De qué manera la comunidad, los vecinos, las vecinas? Yo entiendo que esto está en el centro de Madrid y no sé qué características tendrán los vecinos, ¿no? Si serán, digamos, es como un vecindario, un barrio, o son negocios, o qué sé yo, ¿no? Pero, digamos, ¿cómo participa en el proceso de propuestas de manifestaciones artísticas o culturales dentro de la programación de este espacio? ¿Hay alguna estrategia? ¿De qué manera los insertan? Por ahí va un poco mi Sí. interrogante. Gracias, José Antonio. Aquí hay, digamos, dos caminos. Uno son las propuestas puntuales que lo que pretenden es exponer fotografía o hacer un concierto benéfico o organizar, digamos, un baile por la tarde para personas mayores. Todas estas actividades puntuales se plantean a la comisión de programación que se reúne una vez a la semana. Entonces, estas propuestas, las personas que tienen alguno de estos conceptos que sugerir, acuden a esta reunión, lo presentan y si coinciden con los principios de la tabacalera, como la gratuidad, horizontalidad, inclusión, se les da una fecha de programación, la que sea. Puede ser a un mes o puede ser 2, X, porque normalmente son en espacios, digamos, lo que llamamos nave central, que es como si dijéramos el escenario. Eso está bastante solicitado y normalmente pues puede tardar un par de meses en que te den fecha. Por otra parte están las propuestas que son colaborativas. Es decir, yo tengo un taller de circo y me gustaría poder compartirlo en la tabacalera y además disponer de un espacio para mis ensayos. Entonces, en este caso, lo que se hace es que estas propuestas se proponen en la asamblea y se derivan al colectivo que pueda tener algo que ver con ese sector. Entonces, hay un espacio que se llama Molino Rojo, en el caso de la tabacalera, que desarrolla todo lo relacionado con las artes escénicas que llevan danza, teatro, circo, por ejemplo, y se ponen en contacto con esta gente para que les busquen un hueco dentro del espacio para que puedan ensayar y poder desarrollar sus actividades. En el caso de que sea una actividad completamente novedosa, llegue, por ejemplo, alguien y diga, pues yo lo que voy a hacer es fabricación artesanal de cerveza. No hay ningún colectivo que desarrolle esto. Por tanto, a esta iniciativa, si la Asamblea la considera viable y está de acuerdo con ello, se le buscaría un espacio concreto para desarrollar la actividad. El caso es que ha habido muchas oportunidades en las que viene una propuesta de este tipo un lunes, que es la asamblea, y el miércoles ya están desarrollando su actividad. Ya se le ha buscado un sitio y ya tienen su espacio para trabajar sobre ello. Esto sí, en clarísimos principios de autogestión. Aquí no es, hola, que yo quiero que me hagáis esto, oye, que yo necesito esto, tal, sino es más bien, ¿por qué no hacemos tal? ¿Me echáis una mano y juntos podemos desarrollar tal cosa? Hay una frase que se me quedó grabada cuando llegué y que me pareció bastante
ilustrativa de lo que es la autogestión, que dice así como el que la propone se la come. Entonces, en la asamblea, la gente hay muchas veces que sin experiencia o por ignorancia, lo que sea, pues dicen, lo que deberíamos hacer es esto, lo que hay que hacer es esto, lo que tenéis que hacer es esto. Hasta que un buen día alguien dijo, el que la propone se la come. ¿Esto es lo que crees que hay que hacer? Pues abandera ese proyecto, lidéralo y seduce a tu entorno para que con tu colaboración esa idea y ese proyecto se materialice y se haga realidad. Pero no esperes que la gente te lo haga, porque esto no es una empresa. Aquí no hay una pirámide que tú eres un director o una directora y la gente va a hacer las cosas como tú las quieras. No, tienes que proponer y conseguir que esos proyectos, que son legítimos y que son bonitos, se desarrollen con la colaboración del resto de la gente. Entonces, como te digo, si son proyectos que están desarrollados por algún departamento, algún colectivo, se les mete dentro, si no, se les otorga un espacio nuevo y si son puntuales, se les asigna una fecha si cumplen con los criterios de los principios básicos de la tabacalera. Me pasan aquí algunas dudas sobre la parte institucional y la parte más de autogestión dentro de la tabacalera. Esto, como sabéis, bueno, no lo sabéis, pero os lo comento ahora, dentro del edificio de la tabacalera conviven dos proyectos. Uno es oficial, que se llama Tabacalera Promoción del Arte y depende directamente de museos estatales desde hace unos pocos meses y tiene su propia programación, su propio acceso, su propia seguridad, su mecanismo muy específico, y por otra parte está el área de centro social autogestionado que es la tabacalera. Entonces, hace un par de años hubo un proyecto en el que se iba a remodelar completamente el edificio de la tabacalera, de forma que iba a haber mucha más interacción entre la parte institucional y la parte de centro social autogestionado, y además recuperando las dos plantas superiores que ahora mismo están deshabitadas. Y para ello se convocaba también al Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, de forma que iba a ser como una especie de gran centro cultural, estilo Pompidou de París, y convivirían ahí todas estas iniciativas, buscando un poco también las sinergias y la interactividad entre estos espacios. Pero, pues bueno, hubo cambio de gobierno y ese proyecto que había arrancado con el Ministerio de Cultura en la época del Partido Popular, pues quedó un poco en stand-by, hasta que ahora, además, a partir de la última crisis derivada también de la falta de presupuestos, el hecho de trabajar con presupuestos heredados desde el 2018 dificultaba, mejor dicho, impedía completamente el poder desarrollar este tipo de grandes proyectos, de forma que eso quedó completamente en stand-by. Así que ahora mismo, pues bueno, estamos en un momento todavía como de post-tsunami. Es como si hubiera pasado una ola gigante y estamos empezando a recuperar un poco el aire y empezando a ver qué es lo que vamos a hacer, pero no hay nada absolutamente claro. Lo único que sabemos es que el trabajo que hace el Centro Social La Tabacalera de Lavapiés es conveniente para la ciudadanía. A nadie se le ocurriría dudar de que no sea interesante, y más según están las cosas, y esperar y ver qué es lo que va a pasar. Calculo yo que ya para probablemente el 2022. O sea, pasará todo el año que viene en esta especie de situación más o menos
más o menos neutra, pero las grandes decisiones se tomarán en el 22, que se habrá visto ya qué ha pasado con la hipotética aceptación o no del nuevo proyecto de la tabacalera de Lavapiés. En fin, somos optimistas a este respecto porque se trabaja muy duro y se hacen cosas muy bonitas y se presta un servicio sensacional. Y en fin, por otra parte veo también que nos preguntan sobre cómo gestionamos el asunto de la presencialidad, la pandemia, las medidas y todo este asunto. Pues dentro de lo silvestre, dentro de lo salvaje, que es la tabacalera, porque es un centro sin ley, o sea, digamos que siempre se ha regido por unas leyes internas, de manera que se ha cuestionado siempre todo. A este respecto, he de admitir que se está trabajando muy bien y respetando de una manera muy seria el asunto de las medidas sanitarias, de, pues bueno, la distancia mínima, el tema de las máscaras, los dispensadores de gel hidroalcohólico, el número de personas que pueden estar en cada espacio y, sorprendentemente, pues, en fin, de una manera así como muy autónoma, ha funcionado muy bien. Sí que se tomaron unas medidas serias al principio de limitar y dar instrucciones muy claras, hacer el esfuerzo por facilitar todo este tipo de asuntos de geles y de las trayectorias que tienen que seguir los grupos, las distancias y tal. Pero, en fin, no ha habido casos de positivos que hayan salido de la tabacalera. Y es cierto que cada persona que entra se le toma la temperatura, se registra su nombre y su número de teléfono por si hubiera algún tipo de incidencia relacionada con este asunto, poder localizar y poder rastrear, digamos, cómo ha funcionado esto. Así que, a ese respecto, dentro de las limitaciones que tenemos, que no podemos celebrar acontecimientos multitudinarios, no se pueden juntar aquí más de 6 personas, si pueden ensayar en un espacio 3, 4, cosas de este tipo, pero no hay eventos públicos. Ese es un pequeño drama, pero con la que está cayendo ya nos parece que va bien la cosa, porque, en fin, no es para tomárselo a broma, está serio. Así que seguimos por ahora, pues, tema online, y contando con que para primavera podamos empezar a hacer un poco más ¿De acuerdo? ¿Alguna cosa más? José Antonio, te veo por ahí. Nada, Luis, solamente para agradecerte, me pareció una experiencia sumamente interesante, un tanto novedosa en la gestión y me interesaba mucho porque te comento o les comento, ¿no? Que de una manera u otra estoy involucrado en un proyecto similar, es un cine, mira, es un cine antiguo en la ciudad de Trujillo que ya está hace muchos años abandonado, traído a menos, ¿no? Y que más bien un grupo de cineastas, digamos, entusiastas, está intentando recuperarlo precisamente como un centro cultural, ¿no? ¿No? Y entonces me parece enriquecedor todo lo que comentas, ¿no? Porque sirve pues para inspiración y motivación para continuar con esos proyectos, ¿no? Pero sí, la recuperación de espacios, digamos, de edificios ya traídos a menos, descuidados, etcétera, es bastante interesante. Por ejemplo, en este caso que te cuento de este cine, ¿no? De este cine antiguo, abandonado, ¿no? Ahora mismo están haciendo la limpieza, el mantenimiento, gracias a un trabajo de voluntariado, ¿no? Se hace una convocatoria por redes, básicamente la comunidad vinculada al arte, ¿no? Que es un poco lo que se mueven los que están promoviendo esta iniciativa, ¿no? Entonces ahí tienes a varios chicos estudiantes de comunicación, gente vinculada al arte audiovisual, que se va a limpiar el sitio, a ordenar, a arreglar, ¿no? Entonces hay todo un proceso de recuperación, ¿no? Y ahí Genial, José andamos. Antonio, pues me alegra muchísimo oír que tenéis esta iniciativa. Lo que sí te voy a sugerir también, si quieres,
en la misma dirección de correo electrónico desde la que te llegó la convocatoria de esta reunión de Zoom, tú puedes enviar ahí un correo con dudas especificando ahí, esta duda es para Luis Calderón. Por favor, Luis, mira, estamos aquí en este momento y por unos cuantos meses estaremos pendientes de cada uno de los ponentes del ciclo de conferencias, estaremos pendientes a lo largo de unos meses de estas dudas que puedan surgir a raíz de las intervenciones. Entonces, hay que dirigirlas. Ahora se supone que en el cierre se recordará la dirección de correo electrónico, pero si no saliera por cualquier circunstancia, que sepas que la misma dirección de correo en la que has recibido la convocatoria de esta reunión de Zoom, ahí puedes enviar cualquier duda y cualquier sugerencia, cualquier cosa, y de verdad que yo me comprometo sólidamente y rigurosamente a atenderla. Muchas gracias, Luis. Seguro que voy a estar escribiéndote para comentarte algunos avances o proponerte algunas dudas, ¿no? Un agradecimiento especial. Pues me encantará, José Antonio. En fin, bueno, pues lo dicho, muchísimas gracias a todas y todos por participar, a la red de centros culturales de AECID y, en fin, nos vemos pronto. Cuidaos mucho, por favor. Chao, hasta pronto. Muchas gracias. Hasta pronto. Vamos, gracias, Luis. Un abrazo para todos. Chao.